Bienvenidas y bienvenidos a Mindenkie. A 9 meses de la llegada de Milei y las fuerzas del cielo, la realidad se impone sobre las teorías. En el día de hoy, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un documento sobre los últimos meses del gobierno de Milei y explica muy inteligentemente lo que está pasando y lo que va a suceder. Vamos a observar el documento para explicar en detalle lo que quiso decir. He aquí el documento compartido por Cristina Fernández de Kirchner, el cual se titula "Es la economía bimonetaria. Aportes para un debate argentino". Hace una mención de uno de los expresidentes de los Estados Unidos, John Adams, presidente entre 1797 y 1801, que dice: hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Muy interesante. Ya comienza el documento. El primer título: Milei y las fuerzas del cielo. Cuadro de situación. A 9 meses de la llegada al gobierno de la primera experiencia global anarcocapitalista, una vez más y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras. Milei, el ultralibertario que en campaña prometía eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos, hoy en el gobierno no solo interviene y controla, sino que además decide 3 de los 4 precios fundamentales de la economía. En el documento menciona 4 puntos. El primero, el precio del dólar, que a través de la tablita de Crowing Peg del 2% mensual. El punto número 2, el precio del dinero, mediante la fijación de una tasa de interés de referencia ultra negativa. El número 3, el precio del trabajo, al fijar tope para los acuerdos salariales. Y el número 4, y uno de los más interesantes de estos 4 puntos, que dice que solo ha liberado el cuarto precio de la economía, el de los bienes y servicios. Sí, los que pagas vos, contribuyente, los que necesitas día a día para poder vivir. Dice que la liberación del cuarto precio de la economía tiene ciertas limitaciones y explica: las tarifas de luz, gas y el transporte todavía conservan exiguos subsidios en algunos segmentos de usuarios y el Estado sigue sin contar con datos fehacientes sobre los costos reales de esos sectores. Como se está debatiendo en el último tiempo en el peronismo, es interesante y es muy importante que se hagan costos para saber los precios reales de la economía. Eso es otro debate. Seguimos entonces con el documento, lo que dice Cristina. Si a esta forma de administrar los 4 precios de la economía le sumamos el ajuste fiscal de Milei, que es inconsistente e insostenible porque lo logra a partir del no pago de deudas exigibles para la administración central y del retiro del Estado de las funciones imprescindibles para la subsistencia misma del país como nación. Se produce un combo letal, menciona. Este escenario, en el marco de una economía bimonetaria como es la Argentina, ha llevado a una caída brutal de la actividad económica y ha provocado que nuestro país sea hoy más caro en dólares que los países desarrollados del mundo. Y en esto tiene mucha razón Cristina, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La Argentina se está convirtiendo en un país caro, siendo el país con mayor productividad en cuanto a materias primas, sin ni hablar de servicios. Tenemos un país muy, muy, muy rico. Y esta cuenta que están queriendo hacer estos muchachos libertarios, combinados con algunos neoliberales del PRO, es medio extraña. Seguimos entonces leyendo el documento. Esto convierte a la tasa de inflación del 3 o 4% mensual que Milei y su inefable ministro de Economía quieren hacernos creer que es un éxito. Pero en realidad es una verdadera tragedia social al producirse en el marco de una profunda recesión económica. Esa tragedia ya es inocultable.
Desde el rápido aumento de la desocupación hasta los más de 1 millón de niños que todas las noches se van a dormir sin un plato de comida, un estudio que realizó UNICEF que salió hace poquito, desde el crecimiento exponencial del avance del narco en las barriadas populares ante el retiro del Estado, hasta la caída vertiginosa del nivel de vida de la clase media. En los últimos 8 años, primeramente con la duplicación de los precios de la comida realizados en la segunda semana del gobierno de Mauricio Macri, entre el 10 de diciembre y el 20 y pico de diciembre, se generó una de las grandes crisis que estamos sufriendo hasta el día de hoy, que es el tema de los precios. ¿Quién define los precios? ¿Cómo se definen? ¿Por qué no se hacen costos? Eso es un tema para debatir también, y por eso Cristina invita a debatir todo el documento, y la clase media obviamente se vio totalmente perjudicada bajo un paradigma de aquel momento muy controversial, porque se veía una vida normal, pero en el trasfondo la Argentina no paraba de endeudarse hasta que devaluó su moneda por más del doble en el año 2018, y luego entregaron al gobierno de Alberto Fernández un país destrozado. Seguimos entonces con el documento. Y como siempre sucede en Argentina, al ajuste le siguen los palos. Las imágenes de argentinos apaleados y gaseados, en esta oportunidad jubilados, no hacen más que confirmar la violencia que engendran ideologías donde los ciudadanos solo son una variable de ajuste. Todo se ha puesto muy feo, todo está muy mal. Mientras tanto, el gobierno no solo ha abandonado en la práctica el discurso liberal de anti-intervencionismo estatal, sino que también ha dejado de lado la teoría monetarista que señala a la emisión monetaria como la única y exclusiva causa de la inflación. En efecto, en reiteradas oportunidades los funcionarios han señalado que no van a devaluar porque sube la inflación. Menciona entre 2 puntos: ante estudiantes en la Universidad Católica Argentina, Caputo descartó un salto del dólar. Devaluando, lo único que se gana es que suba la inflación. Infobae, 21 de agosto de 2024. O sea, la inflación en nuestro país está atada al movimiento del dólar. Bienvenidos a la Argentina. Muy clarito lo que acaba de decir. Más que nada porque antes hablábamos de costos, de precio de la comida, y nos vamos a un debate mucho más amplio, que es el debate de la renta que paga el productor al dueño de la tierra, siendo este un eslabón vago, un eslabón que no hace nada, que lo único que hace es cobrar los derechos por usar la tierra, sabiendo que la tierra de los argentinos es de las y los argentinos. Pero eso es otro debate, vamos a seguir leyendo el documento. Estas teorías no son las únicas novedades del país en el que suelen morir todas las teorías. Desde hace un tiempo, las calificadoras extranjeras, las agencias vinculadas a las finanzas y hasta algunos economistas vernáculos han comenzado a explicitar públicamente una creciente inquietud acerca de la capacidad de pago de la Argentina respecto de su deuda soberana. No se trata de teorías o interpretaciones económicas, simplemente de sumar y restar frente a la curva de los vencimientos en moneda extranjera que debe afrontar nuestro país. A los mercados no les inquieta el frente fiscal, sino los problemas del gobierno para juntar dólares. Infobae, 25 de agosto de 2024. El 14 de febrero de este año publicamos el documento, menciona Cristina, Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación. Vale la pena recordar el segundo párrafo del mismo, donde definíamos en forma estructural el problema de la economía argentina. Y dice: a diferencia de lo que se afirma habitualmente en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo, nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria. Que nadie se confunda, dice Cristina, no pasa por decir te lo dije,
pero es necesario abordar el verdadero problema de la economía argentina desde el rigor que impone la experiencia concreta frente a cualquier ejercicio teórico. Hoy, la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben. Esa misma escasez de dólares fue la que impidió llevar a cabo la dolarización que Milei imaginaba como plan de estabilización para cristalizar la formidable transparencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía producida después de la brutal devaluación y el ajuste fiscal. Dolarización que también era aconsejada, entre otros economistas, por Steve Hanke. Curiosa paradoja de quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le presta un dólar. A esta altura, la sociedad casi, tenemos que hablar de Milei, el ex libertario. ¿Es la economía bimonetaria? Estúpido. Es muy controversial lo que dice, pero lo voy a seguir leyendo. Sería conveniente que, en términos de política económica, nuestros economistas encuentren una definición más rigurosa sobre la regulación para la adquisición de dólares en el mercado único y libre de cambios, el MULC, que la de cepo. Esa etiqueta fue utilizada para estigmatizar la medida que tuvimos que adoptar en el 2012 después de una fuerte corrida cambiaria durante el año 2011, año de elección presidencial, que significó la caída de nuestras reservas con la clara intención de provocar una devaluación del tipo de cambio que, de haberlo logrado, hubiera significado una enorme transferencia de ingresos a favor de sectores que están dolarizados. En el año 2011, luego de la victoria de la expresidenta en su segundo mandato, se produjo una corrida cambiaria muy fuerte, lo que hizo mover el gráfico de dólares en la Argentina, ya que al quitar todos sus activos, hay varios ricos muy interesantes que hicieron esta corrida cambiaria, que de interesante no tiene nada, sino por el dato, que fue muy grave. En ese momento el país no tenía ningún problema económico, eran problemas microeconómicos. Habían cosas por cambiar, pero realmente eso hizo que después, en el año 2015, la gente decida por Mauricio Macri como opción de candidato a presidente y no elegir a la opción justicialista, progresista de ese momento. Es otro tema para debatir en otro video. Seguimos entonces con el artículo. Lo curioso de aquella corrida impulsada desde el sector financiero es que se produjo en el marco de una economía que, después de la crisis global de Lehman Brothers, 2008-2009, crecía en forma sostenida y en un escenario de certidumbre política, traducida en el triunfo en primera vuelta por 55% de los votos. Quedó así al descubierto que los discursos del mainstream acerca de la necesidad de certidumbre y estabilidad política y económica son solo eso, discursos. Vemos un cuadro y menciona, en el siguiente cuadro se puede observar claramente el alto nivel de reservas existentes en el Banco Central de la República Argentina al año 2011 y la caída vertiginosa producto de la corrida que se opera entre agosto, cuando obtuvimos más del 50% de los votos en las PASO, y diciembre de ese año. Como siempre, dato mata relato. Es la corrida cambiaria que habíamos comentado anteriormente. Este es un gráfico de un profesor de economía aplicada en la Universidad de Johns Hopkins, asesor de Cavallo, durante la convertibilidad, y de Montenegro y Ecuador durante sus procesos de dolarización. Es muy claro lo que dice el cuadro, gente. Es muy claro. Lo único que querían hacer en ese momento es hacer caer a un gobierno justicialista, a un gobierno que estaba optando por políticas sociales más amplias. Se metió el gobierno en ese momento en el debate sobre la familia, sobre la igualdad de género, empezaron a hablar de violencia de género y de otras cuestiones más que ayudaron al país a que progrese y que se extienda un poco más la mente del ser humano en la Argentina. Esos cambios fueron muy claros. Entonces, yo creo que lo que quisieron hacer con esta corrida cambiaria es decir, miren, nosotros no vamos a apoyarlos a ustedes. Sus medidas políticas no son como las que habíamos hablado con Duhalde, con Néstor.
con el primer gobierno de Cristina no nos parece correcto, entonces no vamos a apoyar. Gente de mucho dinero, muy conservadora, dijeron, chau, acá nos vamos. Seguimos entonces leyendo el artículo. Desde 1972 se calcula que Argentina atravesó 54 corridas cambiarias. Una corrida cambiaria se define a partir de una cierta caída en las reservas internacionales y o en movimientos del tipo de cambio. Durante las últimas décadas, coincidentes con el paradigma de valorización financiera instaurado por la última dictadura cívico-militar, Argentina sufrió corridas cambiarias recurrentes, que se interrumpieron temporalmente durante gran parte de la convertibilidad y la presidencia de Néstor Kirchner. Es lo que había explicado anteriormente, la gente que tiene mucho dinero en la Argentina, hoy en día, no suelen ser los millonarios o la gente que hizo su plata de abajo. Hay algunos casos, sí, obviamente, que pudieron resurgir de las clases más bajas hacia lo más alto, pero esta inestabilidad en la Argentina no permitió que esos millonarios puedan tener más poder de los millonarios ya existentes, que son más conservadores, tienen otra política, van hacia otro lado del cuadro. Durante mis 2 mandatos, menciona Cristina, enfrenté corridas cambiarias de una persistencia similar a la del alfonsinismo, Alfonsín, que se metió con la sociedad rural, recordemos, mayor a las del menemismo y únicamente superada por la del gobierno de la Alianza, tal cual podrán ver en el siguiente cuadro. Vemos entonces los diferentes gobiernos, Lanusse, segundo peronismo, la dictadura cívico-militar, Alfonsín, Menem I, Menem II, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina I, Cristina II. El total de las corridas cambiarias que se realizaron, ¿para qué? Para hacer movimientos de dinero, para hacer caer o subir un gobierno. Esto pasó siempre, gente. No hay que mostrarse sorprendidos. Y la casta que habla Milei es simplemente más un eslabón del lado conservador, del lado más duro de la política argentina, y que hay que ver qué pasa en un futuro si Trump gana, cuánta guita, cuánto dinero le van a girar, no en plata fresca, en plata líquida, sino en beneficios, primero para las empresas extranjeras, obviamente, para que pongan sus sedes en la Argentina, y si ven que algún gobierno no les va, listo, agarran sus cosas y se van. Las ideas son buenas. Cualquier idea es buena, de inversión, de cualquier país del que provenga, eso no importa. Pero para que se tomen esas medidas, necesitamos un país fuerte. Ellos hablan del intervencionismo del Estado, pero el Estado nunca hizo un intervencionismo a las 1000 familias, que es un debate que se debe hacer y que es algo que viene sucediendo hace más de 100 años. Seguimos con el documento. Cristina menciona que entre 2007 y 2015 las presiones cambiarias se hicieron más frecuentes, totalizando 11 corridas. Estas tensiones se manifestaron en fuertes aumentos de la formación de activos externos y en su correlato la caída de reservas internacionales. Tampoco el gobierno de Macri, que fue market friendly en la jerga de los mercados, se salvó de las corridas cambiarias. Por el contrario, no solo tuvo una fuerte salida de capitales, sino que debió reinstalar el cepo que tanto había criticado y que había levantado en 2016 con bombos y platillos, y gracias a un feroz endeudamiento externo, que es lo que habíamos hablado hace unos minutos atrás sobre el desastroso gobierno de Mauricio Macri. Se vio obligado a poner un tope de compra mensual de apenas $200. Vale recordar que en el periodo 2012-2015, cuando administramos la compra de dólares con el MULC, el límite que establecíamos fue de $2.500 mensuales. Dato mata relato. Cabe señalar también que dicha regulación, el cepo, no pudo ser eliminada hasta el día de la fecha y continúa con el tope de $200. Y eso que pasaron macristas, peronistas y ahora hasta libertarios, todo bajo el estricto control del Fondo Monetario Internacional. Esto no significa santificar el cepo, sino entender que a partir de la experiencia y no desde la teoría, el funcionamiento de la economía en la Argentina frente a la cuestión del dólar. Es que, como dice el título de este capítulo, es la economía bimonetaria, estúpido. Una economía donde la moneda que emitimos como Estado solo es utilizada para transacciones cotidianas y no para todas, ejemplo, compra de inmuebles.
para las otras dos funciones que tiene cualquier moneda, que son la de unidad de valor y de reserva o ahorro. Los argentinos utilizan el dólar. Welcome to Argentina. Este fenómeno sucede únicamente en la Argentina. La utilización de dos monedas, de las cuales las que no emitimos es precisamente la más requerida para atesorar legal o ilegalmente, sustrayéndola del circuito de funcionamiento de la economía y formando activos en el exterior o, en menor medida, guardándolos en el colchón. Esa misma moneda es, además, la única que se puede utilizar para pagar las importaciones que el país necesita para producir, generar riqueza y el trabajo bien remunerado. Hago una acotación en el libro Sinceramente de Cristina y también en el libro de Una política exterior soberana. Habla un poco y comenta los 4 tipos de movimientos que se hacen con el dólar, que es muy interesante, lo recomiendo que lo lean, porque lo explica bastante bien. Disculpen. Entonces, esta situación permite explicar las dificultades de la macroeconomía argentina, aún en gestiones de gobierno que han llevado a cabo una sustancial reducción de la deuda en dólares, como fue el caso de las desarrolladas en el periodo 2003-2015. Si a este fenómeno le agregamos el endeudamiento geométrico, en esa misma moneda que no emitimos, producido durante el gobierno de Macri, con inversiones extranjeras o nacionales, con sobretasas y con curvas de vencimientos incumplibles, no hace falta explicar más nada. Aunque ya se sabe, la Argentina es ese extraño lugar donde hasta lo obvio debe ser explicado. Nuevamente, welcome to Argentina. Para aquellos que afirman que dicha regulación impide la inversión, cabe recordar que la inversión extranjera directa, IED, durante mi segundo mandato, dice Cristina, fue la más alta en los últimos 40 años de democracia, sin privatizaciones. A título de ejemplo, la llegada de Chevron y de Petronas, entre otros, con inversiones en Vaca Muerta recuperada por nuestra gestión también. Además, durante el año 2015 y con el asedio de los fondos buitre, el riesgo país rondaba los 600 puntos básicos. La experiencia del gobierno macrista que decidió levantar el cepo, devaluar y eliminar los controles de la cuenta capital para endeudarse, ya sabemos cómo terminó. 4 años sin cepo, pero ninguna inversión directa, solo ingreso de capitales especulativos y el retorno del FMI al país, para garantizarle los dólares a esos fondos que después del carry trade piraron. Es lo que hablábamos anteriormente y lo que va a pasar con el gobierno de Milei en caso de que gane Trump o en el caso de que gane Harris. Se van a mover diferentes capitales, va a haber inversión, pero nuevamente va a haber inversión solamente cuando estén los gobiernos de sus amigos de hace décadas. El día que esos capitales decidan irse del país o no quieran aportar al país, se van a ir, gente. Hay que estar muy atentos. Abordar el problema de la economía bimonetaria y su correlato, las carencias de una moneda fuerte, es lo que debería movilizar a las fuerzas políticas y sociales que siguen creyendo en la nación. Sin embargo, cuando la antipolítica se quede sin respuestas por el fracaso de teorías extravagantes que solo causan odio y dolor, no solamente deberemos reconstruir la moneda, sino también la política. Esto también implica de parte de nuestra preguntarnos, ¿y por casa cómo andamos? En una situación de revisión de ideas y experiencias. El peronismo se torció, dice Cristina, cuando olvidó que los muertos no pagan las deudas y convalidó el préstamo multimillonario e irregular que el FMI, violando su propia normativa interna, había otorgado al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones. No solo eso, se castigó a nuestro país fijándole sobretasas de intereses usurarias y curvas de vencimientos incumplibles. Welcome to Argentina. Por si eso fuera tan poco, se permitió además que se apliquen políticas dictadas por el organismo que dieron comienzo a un proceso inflacionario. Cuando por primera vez en un gobierno peronista los trabajadores registrados no llegaron a cubrir la canasta básica total, o sea, el peronismo con trabajadores registrados pobres, pese a que la tasa de desempleo tuvo un excelente comportamiento, alcanzado el nivel más bajo de las últimas décadas, 5,7%. Cuando no recuperó el carácter universal que caracterizó a sus políticas sociales y que impedían el surgimiento de clientelismos que solo contribuyen a dividir y a enfrentar a los sectores populares entre sí e irritar a nuestras clases medias.
cuando mal administró las divisas obtenidas por superávit comerciales excepcionales y debilitó la fortaleza del Estado para administrar la economía bimonetaria de la Argentina. Cuando a pesar de haber atravesado la pandemia con una correcta gestión sanitaria que evitó las imágenes de falta de atención médica o respiradores cementerios creados para los fallecidos de COVID, o como vimos en New York, camiones frigoríficos para trasladar los cadáveres. Se anuló la palabra presidencial por la aparición de un documento fotográfico donde se comprobaba la violación de las normas de aislamiento por parte de quien las había firmado. El peronismo se desordenó. Cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales de la población económicamente activa, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no solo son minoría, sino que además solo el 40% de ellos está sindicalizado. La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores. Forma parte de una agenda global, obviamente, pero esto lo vamos a abordar en otro video. Cuando no avanzó sobre el viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en la ineficiencia e ineficacia y no construyó una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización a través de la participación de sus diferentes estamentos. La ineficiencia e ineficacia que deriva en burocracia y que es observada por el resto de la sociedad, no solo con mirada crítica por la falta de resultados o calidad de los servicios en la vida cotidiana, sino que también termina viendo el empleo estatal como un privilegio frente al resto y por lo tanto un gasto innecesario que debe ser suprimido. Cuando no impulsó la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario existente por exhibiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía, junto a una reforma tributaria que no solo simplificara la administración impositiva, sino que permitiera construir un sistema más racional y equitativo. Cuando no planteó una revisión y reforma profunda de la educación pública, una de las demandas más sentidas y queridas por todos los sectores, especialmente por aquellos que no pueden reunir el dinero necesario para poder pagar la cuota de un colegio de gestión privada. Cuando no pudo superar el consignismo de la desigualdad social por un lado y por el gatillo fácil por el otro para abordar un plan de seguridad de carácter integral, en donde además se aborde el problema cada vez creciente del avance narco en las barriadas populares como consecuencia del retiro del Estado y de la porosidad de las fuerzas de seguridad. Es así como se sustituye la organización estatal por la organización delictiva. Finalizando la última página, cuando dejó de recordar que no solo donde hay una necesidad hay un derecho, sino que también una obligación y que el trabajo es un derecho. Pero también es un deber, por lo que es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Peronismo 100%. Cuando no reparó en las profundas modificaciones surgidas en el campo de la comunicación social por el avance de la tecnología, una transformación de magnitudes similares a la imprenta de Gutenberg. Hay que poder enderezar las experiencias y ordenar las nuevas demandas para poder alinear pensamiento, palabra y acción. Una trilogía indispensable a la hora de formular propuesta y estrategia que permitan organizar una fuerza política que vuelva a representar mayoritariamente para pasar de ser oposición a alternativa de gobierno. Septiembre del 2024, Cristina Fernández de Kirchner. Interesante la carta de Cristina explicando sobre las diferentes realidades de la Argentina, no solo de la actualidad, sino de su gobierno, de gobiernos anteriores, de sociedad y cómo esto fue modificándose a lo largo del tiempo. Yo creo que es muy importante para construir en el debate. Cualquier persona que quiera debatir sobre esto está invitada a escribir sus palabras en los comentarios. Y todo se puede hablar, todo se puede charlar. Y obviamente los más experimentados, los más grandes, son los que más saben y son los que tienen que estar en este momento, no en el campo de batalla, siendo reprimidos por la policía, sino en el debate, en un plano más justo. La carta finaliza con una postdata, texto y contexto.
del comentario de más arriba que comentaba Cristina, lo de la espada y las deudas. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y la cita del comienzo de este documento debe ser comprendida en el contexto de la discusión interna de ese país en su etapa fundacional, acerca del modelo económico que debían asumir como nación. En esa discusión el rol de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro y padre del modelo de acumulación y manejo de deuda de ese país, fue fundamental. Ellos pudieron resolver correctamente ese problema. Muchas gracias a todos por ver el video. Palabras exactas y justas para este momento, donde los argentinos y las argentinas se encuentran en una situación deplorable por todo lo que está sucediendo en el país. Necesitamos estar unidos, necesitamos analizar, necesitamos debatir, porque no podemos permitir más el atropello de las políticas libertarias en el pueblo argentino. Muchísimas gracias.